Bien amigos, nos vamos a ocupar en un tema que es la tasa de detección de celo, la tasa de concepción y la tasa de preñez. Sabemos que multiplicando la tasa de detección de celo por la tasa de concepción nos da la tasa de preñez. Primera pregunta que debemos hacernos. ¿La tasa de preñez sirve para todos los establecimientos independientemente del número de vacas que tenga? No. Lo vamos a demostrar a través de este modelo matemático y de este simulador. Primer cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a evaluar con la tasa de detección de celo? Tenemos dos cosas para evaluar. Por un lado podemos evaluar a la detección de celo o evaluar el sistema. Si evaluamos el sistema, supongamos que tenemos 200 vacas, como en este caso 200 vacas en ordeñe, que son las iniciales, con una tasa de detección de celo del 65%, pero tenemos un 30% de las vacas que están en anestro. Entonces nos quedan 140 aptas para ser detectadas. Con una tasa de detección de celo del 65% se detectarían 130 vacas. Acá estamos evaluando el sistema, entonces tenemos un 65% de tasa de detección de celo. Ahora bien, vamos a evaluar al inseminador. Detectó 130 vacas, pero yo no le cuento estas 60 que están en anestro o que tienen mastitis o que tienen pietín porque no van a entrar en celo. Entonces lo hacemos solamente sobre estas que son elegidas y nos da que la detección de celo es del 93%. Fíjense la gran diferencia que existe. Entonces, primera gran cosa que sirve este sistema, para evaluar al sistema cómo está funcionando y para evaluar al inseminador. Entonces esto es lo que tenemos que diferenciar de entrada. ¿Qué vamos a hacer con la tasa de detección de celo? ¿Vamos a evaluar al sistema o al inseminador? Segundo punto que tenemos que tener en cuenta es ¿qué tasa de descarte tenemos? Que esto va a influir muchísimo en ver si el tambo se mantiene en equilibrio, porque lo que nosotros tenemos que buscar es cuál es la tasa de preñez para mantener el equilibrio del establecimiento. Es decir, con esa tasa de preñez vamos a tener el año que viene o el otro año la misma cantidad de vacas en ordeñe. El otro punto que tenemos que mirar es qué cantidad de animales se nos mueren en guachera y qué cantidad de animales se nos mueren en recría. Porque este es otro punto importante. No solamente tenemos que preñar las vacas, sino que también los terneros tienen que vivir, porque son los que van a ir a producir el reemplazo, y los descartes por otros motivos, porque nosotros vamos a tener un descarte de un 10-15% que va a ser por reproducción, vacas que no podemos preñar. Entonces, se suma todo eso y nos da que en un tambo de 200 vacas con 65% de tasa de detección de celo, que es el promedio de la Argentina, un 35% de concepción, que es el promedio de la Argentina, nos da un 22,75% de tasa de preñez, o sea, 23%. Con ese tambo de 200 vacas, con el 23% de tasa de preñez, el tambo tiene un 8% de déficit de animales, o sea, 8 animales de déficit, que es un 4%, es decir, que ese tambo va a decrecer en un 4% en el próximo año. ¿Qué pasa si este número, en lugar de ser 200, fueran de 500 vacas? Con esos mismos números, resulta que ese tambo, ahora con 500 vacas, con un 22% de tasa de preñez, tiene un índice de crecimiento del 4%. Queda demostrado entonces que no todas las tasas de preñez son exactamente lo mismo para todos los establecimientos. Y esto también demuestra que en un tambo de pocas vacas en ordeñe, la tasa de detección de celo es la que tiene que ser más alta. Supongamos que tenemos de vuelta las 200 vacas, la tasa de concepción sigue siendo la misma porque es la más difícil de elevar, porque acá intervienen alimentación, manejo, sanidad. La tasa de detección de celo yo la puedo aumentar teniendo los animales que estén ciclando, la puedo llevar a un 75% sin ningún inconveniente y ahí tendría un índice de crecimiento del 1,5%. Pero tengo que tener una tasa de preñez del 26%. Entonces esto ya me está dejando en claro que hasta 200 vacas, tambos chicos medianos, con 26% de tasa de preñez, estoy en un equilibrio, que me sobran 3 animales y tengo un 1,5% de posibilidad de crecer. En un tambo de 500 vacas, con 75% de tasa de detección de celo, que me daría un 26% de tasa de preñez, tengo un índice de crecimiento del 8%. Entonces, fíjense la gran diferencia que existe entre el número de vacas, la tasa de preñez. Entonces queda demostrado que la tasa de preñez no es igual para todos y por otro lado, ¿qué vamos a evaluar con la tasa de detección de celo? Y a su vez el simulador nos indica qué intervalo entre parto tenemos. 14,4 de intervalo entre parto con una tasa de preñez del 26%. Si yo quiero que esta tasa, que este intervalo entre parto
se mejore, tendría que subir la concepción a un 40% y ahí tendría un intervalo entre parto de 14 meses con un índice de crecimiento del 11% y una tasa de detección de celo del 75%, es decir, llegando a una tasa de preñez del 30%. Bien amigos, mi nombre es Rodolfo Murray, los saludo y los espero en el próximo video.